El 24 de abril de 1964, el oficial de policía Lonnie Zamora estaba en uno de esos turnos habituales que solo prometían rutina. Socorro, Nuevo México, era un pueblo tranquilo, rodeado de vastos paisajes desérticos y colinas solitarias. Lonnie, un hombre reservado y de mediana edad, veía su trabajo como un deber sagrado, uno que cumplía sin mayores sobresaltos. Sin embargo, esa tarde no sería una tarde común. Algo sucedería que cambiaría para siempre la manera en que Lonnie veía el mundo. Eran las 5:45 de la tarde cuando Lonnie Zamora vio un coche acelerado que cruzaba el paisaje vacío, una rareza en el silencio soporífero del desierto. Sin pensarlo dos veces, pisó el acelerador y comenzó la persecución, sus ojos fijos en el auto frente a él. Pero mientras subía una colina para obtener mejor visibilidad, un sonido atronador, indescriptible, estalló en el aire, rompiendo la calma como si fuera una delgada capa de hielo quebrada bajo el peso de algo inmenso. No era simplemente ruido, era una vibración intensa y escalofriante que impregnaba el ambiente, resonando en cada molécula del aire y entrando en sus oídos como un retumbar denso, pesado, casi vivo. Aquel estruendo, fuerte y opresivo, le evocó el rugido de un motor titánico, o quizá algo más antiguo, más cercano a un eco primitivo de un cataclismo olvidado. Como el de una bestia prehistórica exhalando su último aliento. Lonnie levantó la vista, sus sentidos en alerta máxima, y entonces lo vio, un destello azul-blanco, como un rayo de un color imposible, que estalló en el horizonte. Su luz no era como cualquier otra. Cegadora y vibrante, llenó el cielo, imponiéndose a la realidad. Lonnie sintió su piel erizarse, cada célula de su cuerpo estremecida, no solo por el resplandor, sino por el frío abismal que traía consigo. El ruido, aquel eco vibrante, pareció envolverlo, hundirse en su pecho y luego abrirse paso como si buscara en sus recuerdos, en sus miedos más profundos. Lonnie notó algo inquietante en el aire, una extraña densidad que parecía forzar cada respiración, cada latido. Sus pensamientos saltaron de inmediato a la idea de un accidente, una explosión de gas, algo que pudiera explicar el fenómeno en términos mundanos, pero aquella teoría era frágil y se disolvía rápidamente. Sabía, en el fondo, que lo que sentía no era normal. Algo primitivo y oscuro en su instinto se encendía, lo empujaba hacia adelante, atrayéndolo a lo que su razón ya empezaba a rechazar. La carretera, antes monótona y familiar, se volvió repentinamente inhóspita, como si cada metro que recorría lo acercara a un territorio prohibido. Mientras conducía, podía ver un humo tenue elevándose en el aire, moviéndose como un espíritu sombrío que se alzaba desde las entrañas del desierto. Una corriente de aire cálido y opresivo entraba en su coche, trayendo consigo un olor penetrante y desconocido, una mezcla de ozono y metal quemado, de algo que no pertenecía al mundo que Lonnie conocía. Era como si el aire estuviera impregnado con la esencia de algo innombrable, algo que había estado latente durante siglos bajo el silencio del desierto, esperando el momento preciso para emerger. Mientras avanzaba, una sensación desconocida y opresiva se apoderó de su mente. El camino parecía perder forma, sus bordes se difuminaban, como si estuviera siendo absorbido por una distorsión en la realidad misma. Lonnie se sentía atrapado entre el impulso de investigar y una corazonada oscura que lo advertía de que lo que iba a encontrar no era para los ojos de los hombres. Finalmente, al llegar a la cima de una colina, detuvo su coche de golpe. Bajó y caminó unos metros hasta que la escena lo dejó paralizado. En un pequeño claro, como escondida del mundo, descansaba una nave metálica de forma ovalada. La estructura parecía de un metal liso, pulido, sin juntas ni costuras, y reflejaba ligeramente el paisaje desértico bajo el sol abrasador. Lo primero que capturó su atención fueron dos patas extendidas desde la base del objeto, hundidas en la arena como si fueran parte de un sofisticado sistema de aterrizaje. Las marcas profundas en el terreno indicaban que la nave había descendido recientemente, quizás justo antes de su llegada. Lonnie calculó que la nave tendría unos 4 metros de largo, y se estremeció al notar que no había ventanas, puertas o algún detalle que delatara su origen. Pero Lonnie no estaba solo. Mientras sus ojos se adaptaban al resplandor cegador, distinguió, con creciente horror, dos figuras que se movían a unos metros de la nave. Eran pequeñas, no alcanzarían más de 1,5 metros,
y sus cuerpos parecían envueltos en trajes blancos y ajustados, tan lisos y antinaturales que parecían parte de su propia carne, como una piel pálida y artificial. De pie en medio de aquel paisaje desértico, sus siluetas menudas y desproporcionadas parecían esculpidas por manos ajenas a la comprensión humana. Lonia observó sus movimientos, en apariencia erráticos, casi infantiles. Pero algo en la manera en que se desplazaban era profundamente inquietante, como si cada uno de sus pasos requiriera un esfuerzo enorme, como si la gravedad de la tierra los estuviera sofocando, quebrando sus cuerpos de un modo invisible y lento. Al principio, Lonia intentó racionalizar la escena. Tal vez son pilotos de prueba, pensó, con una lógica que se le antojaba cada vez más vacía. Pero en su mente, aquella explicación se esfumaba con la misma rapidez con la que surgía. Sabía que los pilotos de prueba no se movían con esa inquietante torpeza, y no tenían aquel aire de total ajenidad. El extraño compás de sus movimientos lo atraía y repelía al mismo tiempo, como si en algún rincón primitivo de su conciencia, una advertencia milenaria resonara con una claridad glacial. Aquello que veía no era de este mundo, ni siquiera de la misma realidad. Por un instante, Lonie sintió el impulso de acercarse, de observar de cerca esas figuras, de confirmar que lo que sus ojos veían era real. Pero un instinto profundo lo detenía, una advertencia sutil y sin palabras que recorría su piel como electricidad estática, cada célula de su cuerpo gritándole que diera marcha atrás. Las figuras parecían ignorarlo al principio, pero de pronto una de ellas giró lentamente su cabeza en su dirección. Lonie sintió que una mirada invisible lo traspasaba. Los rostros de aquellos seres carecían de rasgos definidos, y sin embargo, la sensación de estar siendo observado era tan tangible, tan abrumadora, que le produjo un escalofrío que lo congeló en el sitio. Su corazón retumbaba en sus oídos, mientras un terror primigenio lo envolvía, sus piernas parecían rígidas, casi inmovilizadas por una fuerza ajena a él, como si el peso de la oscuridad misma se hubiera posado sobre sus hombros. Lonie extendió una mano temblorosa hacia su radio, buscando desesperadamente comunicarse con alguien, anclar su mente a alguna voz familiar que lo regresara a la realidad. Sin embargo, al presionar el botón, solo escuchó un zumbido monótono y frío. La estática, en lugar de ofrecer consuelo, aumentó su confusión y miedo, era un sonido denso y palpitante que crecía en intensidad, perforándole los oídos, nublándole los pensamientos y convirtiéndose en un eco que reverberaba en su mente. Era como si aquella frecuencia estuviera viva, como si estuviera llenando sus pensamientos con algo que no podía comprender, una presencia invisible que le susurraba desde algún lugar profundo y antiguo, al borde de la locura. Mientras Lonie luchaba por no perder la razón, las figuras comenzaron a moverse hacia la nave, y en ese movimiento final percibió algo indescriptible y perturbador, algo que no podía ser humano. La forma en que sus cuerpos parecían disolverse en el aire, sus movimientos fragmentados, casi etéreos, lo hacían dudar de lo que sus propios ojos percibían. En cuestión de segundos, los dos seres desaparecieron tras el contorno metálico de la nave, que brillaba con un fulgor sobrenatural. Antes de que Lonie pudiera reaccionar, una llama azul-blanca surgió de la base del objeto, iluminando el entorno con un calor abrasador que lo hizo retroceder, cubriéndose el rostro con una mano, el miedo apretándole el pecho como un puño helado. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, y en su periferia vio cómo la vegetación cercana se marchitaba, chamuscándose en círculos perfectos. Como si una fuerza invisible estuviera imprimiendo en la tierra un patrón incomprensible, ajeno a cualquier lógica. Lonie sintió que el aire se volvía pesado, como si el ambiente mismo fuera consumido por un vacío. Entonces, con un último zumbido ensordecedor, la nave se elevó del suelo, no con el esfuerzo y la brusquedad de un aparato mecánico, sino con una ligereza antinatural, flotando hacia el cielo. Lonie la observó, su mente atrapada entre el horror y el asombro. La nave ascendió en un ángulo imposible, dejando tras de sí un silencio absoluto, una quietud espectral que parecía detener el flujo mismo del tiempo. Como si aquel rincón del desierto hubiera sido arrancado de la realidad y dejado flotando en una dimensión fuera de toda lógica. El silencio que quedó fue absoluto. La quietud se apoderó del lugar y Lonie se quedó inmóvil, con los oídos aún zumbando y el pulso acelerado. Todo a su alrededor parecía haberse detenido.
Cuando finalmente reunió el valor para caminar hacia el lugar donde había estado la nave, encontró las marcas que confirmaban que lo que había visto era real. Las patas de la nave habían dejado huellas en el suelo, y la tierra y las plantas estaban quemadas en un patrón circular perfecto. A los pocos días del avistamiento, Lonnie Zamora fue llamado a una pequeña sala en la estación de policía de Socorro. Allí, esperaba sentado, moviendo nerviosamente una pierna, el corazón pesado con una mezcla de ansiedad y cansancio. No estaba seguro de lo que iba a suceder. Desde aquel encuentro, apenas había dormido, las imágenes de la nave y las figuras no dejaban su mente, y un persistente zumbido parecía haberse instalado en su oído. Una especie de eco que resonaba en su cabeza en los momentos más silenciosos. La puerta se abrió y, para su sorpresa, no entró un grupo de oficiales de uniforme ni un equipo de científicos. Solo un hombre, alto y de complexión delgada, con un traje negro impecable y un sombrero oscuro. Cerró la puerta tras de sí con una lentitud calculada y se acercó a la mesa sin mirar a Lonnie, como si estuviera midiendo cada paso. «Oficial Zamora», dijo al fin el hombre, su voz suave y fría como el metal. «Mi nombre es Harold Benson. Estoy aquí en representación del proyecto Libro Azul». Lonnie se enderezó en la silla, tratando de no mostrar la incomodidad que le producía aquel hombre. Benson tenía una mirada aguda y penetrante, casi inexpresiva. Se sentó frente a Lonnie y colocó una carpeta negra en la mesa. Su silencio era opresivo, y cuando finalmente habló, lo hizo con una lentitud meticulosa. «Sé que ha repetido este relato en varias ocasiones», empezó, su voz carente de cualquier tono de cordialidad o interés real, «pero necesito que vuelva a detallarlo. Cada segundo. Sin omitir nada, por insignificante que le parezca». Lonnie asintió, tragando saliva. Benson mantenía los ojos fijos en él, su mirada tan fría que parecía perforarlo, haciéndole sentir una presión inexplicable. «Yo estaba persiguiendo un coche. Uno que iba a exceso de velocidad». Lonnie comenzó su relato, con la voz vacilante pero segura de los hechos que recordaba. «Fue entonces cuando escuché ese estruendo, algo que nunca había oído. No era como un avión ni un motor común. Parecía algo de otro mundo». «¿De otro mundo?», interrumpió Benson, con una leve inclinación de su cabeza, sus ojos entrecerrados. Su tono era tan sutilmente sarcástico que Lonnie sintió un frío en la nuca. «Sí, señor. Al principio pensé que era una explosión o un accidente, pero cuando vi el destello azul, era algo que no podía describir con palabras». Lonnie continuó, sin querer retroceder ante la mirada crítica de Benson. «Lo seguí, y allí vi la nave, en el suelo, y esos seres». Benson se inclinó hacia él, sus ojos afilándose. «Seres, dice usted». Su tono se tornó más bajo, casi un susurro. «Según su declaración anterior, estas figuras tenían aproximadamente 1,5 metros de altura, y usted dice que no podían ser humanos». Dejó que el silencio se alargara unos segundos, como si intentara darle a Lonnie la oportunidad de desdecirse. Lonnie, tembloroso, asintió de nuevo. «Eso es correcto, señor. No eran humanos, se movían de un modo extraño, como si algo los estuviera tirando hacia abajo. No se movían como nosotros». El rostro de Benson permaneció inalterado, pero sus ojos parecieron entrecerrarse aún más. «Curioso, oficial Zamora», murmuró. «¿No considera posible que, en el desierto y bajo un sol abrasador, tal vez su percepción haya sido alterada?» Benson se inclinó hacia adelante, acercándose tanto que Lonnie sintió el aliento frío del hombre. «Quiero decir, ¿acaso no es posible que, cansado y probablemente deshidratado, haya alucinado? Podría ser un simple caso de espejismo». Lonnie sintió una ola de indignación que pugnaba por salir, pero se contuvo. «Señor Benson, yo sé lo que vi. Eso no fue un espejismo. Yo sentí la nave. Sentí como la tierra vibraba, y ese olor era como a metal quemado. Esos seres no eran humanos. Lo sé». Benson sonrió apenas, una mueca que parecía más una burla que otra cosa. «Oficial, permítame recordar que el desierto es conocido por sus efectos engañosos.
Su mente podría haber sido fácilmente engañada. Pero dígame algo, Zamora. Benzón pausó, y su mirada se volvió tan intensa que Lonnie sintió que el hombre podía leer cada uno de sus pensamientos. ¿Por qué nadie más vio esta nave? ¿Por qué nadie más la ha reportado? ¿No le parece conveniente que usted sea el único testigo? Lonnie apretó los puños bajo la mesa. Aquella pregunta era algo que también lo atormentaba, pero no iba a dejar que Benzón lo intimidara. Yo. No lo sé, señor. Quizá nadie más estaba cerca en ese momento. Pero las marcas en el suelo quemado. Eso no lo imaginé. Eso estaba allí cuando llegaron los otros oficiales. Las marcas, repitió Benzón en tono despectivo, como si la palabra misma le resultara risible. Las marcas, claro. ¿Y cómo sabe usted que esas marcas no fueron producto de alguna prueba militar? ¿De alguna aeronave experimental? Después de todo, en un país como este, estamos rodeados de tecnología avanzada, y un oficial de policía común no podría comprender la magnitud de los equipos que manejamos. El silencio de Lonnie ante esas palabras fue revelador. Benzón lo observaba con una mezcla de desprecio y curiosidad calculada. Oficial Zamora, déjeme ser claro, continuó Benzón, su voz ahora baja y afilada. En mi experiencia, la gente como usted suele confundir lo que ve con lo que desea ver. Benzón hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran, y añadió, dígame algo, Zamora. ¿Está seguro de que no había bebido? Casi parece una broma pensar en una nave espacial en nuestro propio desierto, ¿no cree? Lonnie sintió que el control se le escapaba entre los dedos. No, señor. Yo no bebí. Le digo que era una nave y esos seres no eran de aquí. No lo eran. Benzón entrecerró los ojos, observándolo con una frialdad gélida. Entonces, dígame. ¿Por qué, oficial Zamora, alguien debería creer en una historia que suena como el producto de la imaginación de un hombre en la cúspide de la desesperación? Lonnie no respondió. Benzón se inclinó hacia él una vez más, su voz casi en un susurro, una amenaza que calaba hasta los huesos. Oficial, nadie va a creer en su relato. Nadie va a defenderlo. Y si sigue insistiendo, lo que le espera no es la fama. Es algo mucho peor. Le recomiendo, por su propio bien, que olvide este avistamiento. Porque si no, tenga por seguro que habrá consecuencias. Con esas palabras, Benzón se levantó y salió de la habitación, dejando a Lonnie solo, temblando en el asiento. Los días después de la reunión con Harold Benzón fueron una pesadilla para Lonnie. La advertencia susurrada de aquel hombre, sus palabras heladas y calculadas, resonaban en su mente a cada instante. Se sentía observado, perseguido por una sombra invisible que parecía acecharlo en cada esquina de aquel pequeño pueblo desértico que alguna vez había sido su hogar. Lonnie intentó continuar con su vida, convencido de que mantener la verdad era su único deber, su último acto de dignidad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la advertencia de Benzón comenzara a hacerse realidad. Poco a poco, el respeto que había ganado durante años de servicio se convirtió en murmullos y miradas evasivas de sus compañeros. Los otros oficiales de la estación lo observaban desde la distancia, sus rostros cargados de escepticismo y burla. Los rumores crecieron rápidamente, alimentados por insinuaciones que parecían brotar de la nada. Algunos decían que Lonnie había perdido la razón en el desierto, que su relato del avistamiento era una farsa. Otros aseguraban que había inventado la historia para llamar la atención, o que su relato era el fruto de alguna enfermedad mental oculta. Finalmente, el golpe llegó en forma de una carta formal, la destitución de su puesto. La razón oficial alegaba conducta inapropiada y falta de juicio profesional. Lonnie, incrédulo, miraba la hoja en sus manos, el papel temblando mientras absorbía la realidad. Los mismos hombres con los que había trabajado y compartido años de servicio parecían haberse desvanecido. Nadie lo apoyaba, nadie creía en su relato. La sombra de Benzón lo había alcanzado. Sin embargo, Lonnie no se rindió. Aunque había perdido su trabajo, su vida y la poca paz que le quedaba, no cambió ni un solo detalle de su historia.
A pesar de la presión, de los comentarios en voz baja y las miradas de desprecio, Lonnie se aferró a su versión con la misma convicción con la que había servido a su comunidad. De vez en cuando, reporteros y curiosos llegaban hasta su puerta, ansiosos por escuchar los detalles de primera mano. Y Lonnie siempre respondía de la misma manera, narrando los eventos sin alterar una palabra, sin vacilar en su relato. Con el tiempo, Socorro se convirtió en un lugar de rumores y especulaciones. Para algunos, Lonnie era un héroe, un hombre que había presenciado algo más allá de nuestra comprensión. Para otros, no era más que un loco, un mentiroso que había destruido su propia vida en un intento desesperado por aferrarse a una fantasía. Sin embargo, quienes conocían a Lonnie sabían que no era el tipo de persona que inventaría algo así. La sinceridad de su relato, la convicción en su voz y el peso de las consecuencias que había sufrido eran prueba de ello. En una de sus últimas entrevistas, Lonnie fue confrontado por un joven periodista, escéptico y directo, quien, al finalizar la conversación, le preguntó por qué, después de perder todo, seguía insistiendo en algo que le había costado su reputación y su empleo. Lonnie lo miró a los ojos, y en su mirada había algo implacable, un fuego que el tiempo no había podido apagar. Porque vi lo que vi, respondió con voz firme. Y lo que vi no era de este mundo. No importa cuánto intenten hacerme dudar. Eso, nunca cambiará. A medida que los años pasaban, el caso de Lonnie Zamora fue acumulando una especie de misticismo sombrío. En los círculos de ufología, su nombre se convirtió en sinónimo de uno de los encuentros más misteriosos y documentados de la historia. Pero para la mayoría de la gente, su historia permaneció enterrada en rumores y especulaciones. Las autoridades mantuvieron un silencio inquietante, y cualquier evidencia física del caso desapareció en extrañas circunstancias, aumentando aún más las dudas y teorías conspirativas alrededor del incidente de Socorro. Un día, años después, un ex colega de Lonnie, uno de los pocos que alguna vez había defendido su versión en silencio, recibió una carta anónima. Dentro de la carta, sin remitente, venían solo 2 palabras: proyecto cerrado. Sin embargo, detrás de esas palabras estaba el eco de lo que Lonnie siempre había sabido: había fuerzas en el mundo que no querían que ciertas verdades salieran a la luz. Y aquellas palabras eran, tal vez, la confirmación final de lo que Lonnie Zamora había visto aquella tarde en el desierto. Y así, el caso de Lonnie Zamora quedó inscrito en la historia como un enigma, una historia de advertencias y sombras, de un hombre que vio algo que no debía ver.